Buenos días, queridos hermanos. Acá estamos con el primer tema, sacramentos de iniciación cristiana, y vamos a ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los sacramentos. Vamos a empezar con una oración. Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Comenzamos con el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, que nos dice que las columnas de la iglesia son 7, y esto está referido a los 7 sacramentos de nuestra Santa y Madre Iglesia. Nos dice en el libro de los Proverbios: la sabiduría se ha edificado su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y aderezó la mesa, mandó sus doncellas a invitar desde lo alto de la ciudad. El que es simple venga acá, al que no tiene sentido hablo. Venid y comed mi pan y bebed del vino que he mezclado. Dejaos de simplezas y viviréis, y andad por la senda de la inteligencia. Bien, pero nos detenemos simplemente en el versículo 1 del capítulo 9, donde dice: la sabiduría se ha edificado su casa, labró sus 7 columnas. Entonces, estas 7 columnas es que la iglesia está levantada sobre 7 pilares, que son los 7 sacramentos de nuestra iglesia. Bien, hoy queremos ver entonces, empezar con los sacramentos de iniciación cristiana. En el numeral 1210 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica nos dice: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento y curación y misión a la vida de la fe de los cristianos. Entonces, esos son los 7 sacramentos, y para que uno, por ejemplo, se pueda confirmar, pueda comulgar, se pueda confesar, o sea, que lo primero que tenemos que es el sacramento del bautismo, y es el bautismo el que me habilita a los demás sacramentos. Para yo ser sacerdote, antes de ser sacerdote tengo que estar bautizado. Es decir, que el bautismo me abre ese portal hacia los demás 6 sacramentos que en mi vida yo puedo tener, dependiendo de lo que elija. Si elijo el sacerdocio, si elijo soltería o elijo el matrimonio. Por eso dice: corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Ahora sí, nos detenemos únicamente en los primeros sacramentos, que son de iniciación cristiana. Estos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Nos dice en el numeral 1212: en efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación, y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y así por estos sacramentos reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Nos detenemos en el primer sacramento, el Santo Bautismo, numeral 213. El Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos, lo que decíamos primeramente. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembro de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. En una palabra, somos herederos del reino. Nos dice en el numeral 1214: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde se sale por la resurrección con él como nueva
criatura. Es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios, como nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 5. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Esta frase la encontramos en la carta en Primera de Pedro, en la epístola Primera de Pedro 3, versículo 20. Si el agua del manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. El bautismo voluntario de Cristo es una manifestación de su anonadamiento. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Es decir, en que Jesús se bautiza, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Ahí vemos la Santísima Trinidad operando, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu en la creación que se cierne sobre las aguas, y acá se cierne sobre Jesús como una nueva criatura, una nueva creación. 1225. No estoy diciendo que Jesús fue creado, ¿sí? Sino que la nueva creación en el orden del Espíritu Santo. 1225. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Es decir, en la cruz, cuando atravesaron la lanza a Jesús y brotó sangre y agua, esta sangre y agua significan el bautismo y la Eucaristía. Nos dice en el numeral 1238, el agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis en el momento mismo o en la noche pascual. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de los que son bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Sigue del rito del bautismo, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual en Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro: yo te bautizo, se dice el nombre de la persona, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Es decir, que en el bautismo no solo se aspersa con el agua, sino que también se ponen los óleos sagrados. La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Es decir, con el bautismo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, pero también le dice a los apóstoles: ustedes son la luz del mundo. En el bautismo también nosotros queremos ser también luz del mundo. Acá nos habla del bautismo de niños, esto no lo vamos a leer, ya que ya lo hemos visto, ¿sí? Y vamos ahora a la parte ya de la confirmación. Antes de leer la conversión nos dice en el 1272, incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todos, el bautismo no puede ser reiterado. Es decir, una vez que vos fuiste bautizado, por más que vos te bautices en otra iglesia y lo que sea, el bautismo ya fue válido y ya se impuso ese carácter de pertenencia a Cristo. Una vez que uno es bautizado no te implica la salvación, porque uno necesita la gracia para ser salvado,
pero sí la pertenencia a Cristo. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la Santa Liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Ese sello bautismal, es decir, que recibimos en el bautismo, nos capacita y nos compromete a servir a Dios mediante una participación en la misa, ¿sí? Y para ejercer nuestro sacerdocio bautismal por el testimonio de una santa vida y una caridad eficaz, es decir, ser verdaderos cristianos. El bautismo es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios y en la esperanza de la resurrección. Ahora sí, pasamos al sacramento de la confirmación. Se destaca el signo de la unción que designa e imprime el sello espiritual. Esta unción generalmente es dada por el obispo. Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros nos bautizamos desde pequeños, pero después somos confirmados en la fe a través del sacramento de la confirmación. Nos dice en el numeral 1298, cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso del rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmados. Así, aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Es decir, el bautismo concluye con la confirmación, podemos decir. El rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu Santo, ya que los apóstoles, a través de la imposición de manos, pasaban el Espíritu Santo de un obispo a otro, digamos, o a un presbítero. La confirmación solo se da una vez. Imprime en el alma una marca espiritual indeleble, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de fuerza de lo alto para que sea su testigo. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una misión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia, como todo sacramento, a excepción del bautismo, ¿no?, que es el primer sacramento. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Es decir, que antes de la confirmación yo tengo que confesar los pecados para que estar en estado de gracia. Hay que prepararse con una oración más extensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Nos quedamos. En la confirmación se trata del signo de la unción que designa e imprime el sello espiritual. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca del sello del Espíritu Santo. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso del rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de los confirmados. Así parece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmados, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu Santo, es decir, que los apóstoles pasaban el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, así como Moisés le pasó a Josué el don del Espíritu Santo también por la imposición de manos. La confirmación solo se da una vez, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de fuerza de lo alto para que sea su testigo. Es decir, que ahora aquella persona que es confirmada es testigo de Jesucristo y de su fe. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, y el confirmando recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo.
La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unción más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, su don y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Si todo sacramento se recibe en estado de gracia, a excepción del bautismo, que es el primer sacramento. Después de ahí, todos los demás sacramentos se tienen que recibir en estado de gracia. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Es decir, que de ahora en adelante yo tengo que rezar no una vez a la semana, sino todos los días, pidiendo ese don del Espíritu Santo para que me dé la fuerza de ser testigos de Cristo. Para la confirmación conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. Es decir, que si yo tengo hoy en vida los padrinos de mi bautismo, es preferible que esos padrinos estén en el sacramento de la confirmación. En el caso que no estén o que haya otro problema, bueno, buscaré a otro. Nos dice, el ministro originario de la confirmación es el obispo, aunque éste puede, en caso de necesidad, conceder a los presbíteros la facultad de administrar este sacramento, ¿sí? Nuestro obispo, acá de la diócesis de Oberá, es Damián Santiago Vitar, y recuerden que por eso se dice la catedral de Oberá, porque ahí es donde vive el obispo. Entonces tenemos la catedral, acá son 3 diócesis. Tenemos la diócesis de Iguazú, la diócesis de Oberá y la diócesis de Posadas. Por lo tanto, en cada diócesis hay una catedral, porque ahí vive y ahí se encuentra el obispo. Ahí está la cátedra de Pedro. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad de sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Bueno, en nuestro caso nuestra comunión está entre medio. Nosotros hacemos bautismo, comunión y confirmación, pero en otros lados se hace bautismo, confirmación y luego comunión, ¿sí? Por eso acá dice que pone bautismo, confirmación y luego comunión, ¿sí? Pero eso depende de las diócesis y del país en donde uno se encuentre. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Eso mucho, esto lo dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium 11. Nos dice, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Es decir, nosotros tenemos que vivir por y para la Eucaristía porque es Cristo mismo. 1325. La Eucaristía significa y realiza la comunidad de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios con la que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y el culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Es decir, la Eucaristía que nos da vida eterna, porque dice que con mi carne y vive mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esas palabras de vida eterna nos da Jesús, pero a su vez es el culto que por medio del Espíritu Santo nosotros le damos al Padre a través de la víctima santa e inmaculada que es Jesús mismo, ¿sí? Entonces no hay otro rito que se le pueda dar, otro sacrificio más excelente que se le puede dar a Dios sobre la tierra, porque estamos ofreciendo a su Hijo en cuerpo, alma, sangre y divinidad, digamos, y es lo único santo que le podemos ofrecer al Padre. Entonces nos dice, finalmente la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todos en todos. Es decir, que en nuestra misa nosotros nos unimos al cielo, es decir, nos unimos a Dios que está en el cielo, a todos los ángeles y con los santos que están ahí. Los santos son los santos que conocemos dados por la Iglesia y aparte de algunos santos parientes nuestros, tíos, abuelos que murieron y que ya están viviendo con Dios. No los vemos, pero sí que están ahí y nos están orando para que nosotros también lleguemos
a la vida eterna. 1328. Se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras Eucaristien e Eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Se le llama también banquete del Señor por la última cena, fracción del pan, asamblea eucarística, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que supera todos los sacrificios de la antigua alianza, santa y divina liturgia, celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Es decir, que en el sagrario está Cristo mismo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí, ante el sagrario, hacemos una genuflexión, no ante el altar, sino ante el sagrario. 1331. Comunión. Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipe de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Es decir, es un envío a la misa. Escuchamos la palabra para que después en esa semana, porque el domingo es el primer día de la semana, y ahí cumplir en esa semana lo que nos pide Dios en la Santa Misa. El memorial recibe un sentido en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Es decir, se actualiza y nosotros renovamos la nueva alianza con Cristo. 1365. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. En el carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiestan las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Es decir, que ese cuerpo que nosotros comemos y esa sangre que nosotros también tomamos a través del cuerpo de Cristo, si no son bajo las dos especies, a veces sobre una sola que es el pan, a veces hacemos sobre las dos especies, entonces ese pan ya es el cuerpo que Cristo dio en la cruz por nosotros. Nos dice, por último, el que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Y también es algo que nosotros debemos recordar, es que el precepto nos dice oír misa entera todos los domingos. Es decir, yo tengo que ir a misa a escuchar la misa. Y si puedo comulgo, y si no puedo no comulgo, ¿sí? Pero el precepto es oír misa. El precepto no es comulgar todos los domingos, gente. El precepto es oír misa todos los domingos. Cuando yo puedo y estoy en gracia, entonces puedo ir a comulgar. Y si yo no puedo comulgar porque sé que estoy en pecado mortal, entonces no comulgo y voy a misa y hago una comunión espiritual, ¿sí? Que es decirle a Cristo que venga a mi alma, no sacramentalmente porque no puedo, pero sí de manera espiritual. Lo puedo decir sentado, me arrodillo como todos, puedo hacerlo y hago esa unión con Cristo de manera espiritual, ya que no puedo hacerlo de manera sacramental. Bueno, esto es todo, es un recordatorio de los primeros 3 sacramentos de iniciación cristiana para que tomemos conciencia de lo que es el bautismo, que nos perdona todos los pecados, y que una vez que yo estoy libre de pecado, de que mi conciencia no me reprocha nada, entonces yo puedo ir a misa y comulgar y tener esa comunión sacramental con Dios. Y en el caso que yo no pueda, entonces con humildad hago una comunión espiritual
¿sí? Y me preparo para la próxima misa, me confieso para poder comulgar con mi Señor de manera sacramental. Queridos hermanos, que tengamos esa costumbre de ir todos los domingos a misa, porque es lo mínimo que nos pide, es nada, es 1 hora a la semana, gente, no es nada. ¿Cómo yo no voy a ir a misa? Es el único sacrificio que hay sobre la tierra agradable a Dios, en el cual yo me incorporo a Él para dar gracias al Padre, para dar adoración, para pedir y también para pedir perdón por todos mis pecados. Queridos hermanos, ¿cómo no voy a ir a misa? Así que fuerza a orar todos los días para prepararme para recibir esta enorme gracia que es la venida del Espíritu Santo en nuestra alma para ser verdaderos testigos de Cristo. Que tengan un bendecido día y hasta el próximo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.